¿Qué les parece? Fascinante la vida de este hombre, Yukio Mishima, aspirante eterno al Nobel de Literatura y dicen algunos que precisamente la frustración de no haberlo conseguido nunca, después de incluso de haber desplegado las fiestas pertinentes para celebrarlo, fue lo que, o estuvo entre las razones que le habrían llevado al suicidio, a abrirse en canal y practicar lo que los japoneses llaman el seppuku. Estamos para conocer un poco más de la vida de este escritor japonés con José Luis Hernández Garbi. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un placer estar de nuevo aquí con todos los telespectadores de Intereconomía y, por supuesto, contigo. Antes de abordar la vida de este hombre, de Yukio Mishima, quería preguntarte, ayer ya se lo dije a los espectadores de la redacción abierta, pero en tanto que tú estuviste también presente este fin de semana, celebramos las primeras jornadas del misterio en Turégano, en Segovia, y quería que los espectadores conocieran también tu opinión. Yo ya dije que me lo pasé a bomba y que fue una cosa extraordinaria que espero que se repita y se va a repetir, ¿eh? Yo creo que sí. Comparto la misma opinión, lo pasamos muy bien. La verdad es que los fieles de Centinela que nos acompañaron en estos 2 días, pues yo creo que disfrutaron mucho de las ponencias y estuvimos visitando también el castillo de Turégano, de esta localidad segoviana, y lo pasamos muy bien. La verdad es que fue muy divertido y muy enriquecedor también, porque bueno, pues algunos de los que acudieron nos contaron sus propias experiencias y bueno, ya digo que fue muy divertido. Bueno, hablábamos de este señor que acaban de ver ustedes, este vídeo de Yukio Mishima. Como les digo, uno de los grandes escritores japoneses orientales del siglo XX, un escritor al que tú conoces muy bien. No en vano hiciste un reportaje para la revista Historia de Iberia Vieja, un reportaje en el que hablaba sobre su vida, sobre su biografía, sobre los aspectos más conocidos, pero también los más desconocidos de este neo-samurái, escritor y hombre absolutamente admirado en Japón. Luego hablaremos de los aspectos más desconocidos que tienen que ver con nuestro país, ya se lo adelanto. Pero antes me gustaría que conocieran de primera mano los espectadores tu opinión respecto de este hombre que ha causado tanta fascinación. La verdad es que Yukio Mishima es uno de los grandes autores del siglo XX, no solo en la literatura oriental, sino yo creo que mundial. La verdad es que todas sus obras, todas sus novelas se convirtieron en obras de culto. Él, la verdad es que era un erudito, conocía la literatura occidental muy bien, incluso la literatura española, era un gran admirador de la cultura española, y yo personalmente, como lector de sus obras, pues me declaro admirador suyo. Y luego, además, como tú bien decías, me ha gustado mucho el adjetivo con el que lo has calificado, neo-samurái, porque yo creo que encaja perfectamente con la personalidad muy compleja de Yukio Mishima. Yo creo que esa mirada también que están viendo los espectadores ahora mismo en antena, pues se refleja muy bien la personalidad del escritor Yukio Mishima. Este es un hombre que desde sus primeros pasos, de sus primeros años, vive atormentado porque es no su madre, sino su abuela la que le educa, y además con unos códigos de conducta extraordinariamente estrictos, llegando, rozando e incluso traspasando la delgada línea que va desde la autoridad al autoritarismo. Es decir, recibe una educación rígida y por momentos violenta incluso. Sí, la verdad es que su abuela pertenecía a una clase social, no era la clase social alta, pero era de la baja nobleza japonesa. Y bueno, pues se encargó de la educación, ella se encargó personalmente de la educación de Yukio Mishima y le quiso pues grabar casi a fuego los preceptos de las clases dirigentes japonesas, ¿no? Y para ello pues aplicó en su nieto pues una férrea disciplina que realmente causó un trauma personal que le perseguiría durante toda su vida. Por la edad en la que, el año en el que nace, en principios del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, en la que su país combatió, le coge con edad militar, en edad de combatir, sobre todo al final. ¿Qué ocurre? ¿Cómo le marca la Segunda Guerra Mundial y una humillación que recibiría en aquellos días? Sí, la verdad es que él está a punto de convertirse en soldado en la Segunda Guerra Mundial. Él es muy joven todavía, está cursando, todavía no ha ido a la universidad, está
cursando estudios secundarios, y bueno, pues en el momento en que va a ser movilizado, hay informes que hablan de que seguramente se iba a convertir en piloto, iba a ser seleccionado para convertirse en piloto kamikaze. Hay algunos informes no comprobados, pero eso entra un poco dentro de la leyenda que rodea al personaje. Y parece ser que en el último momento, por un problema físico, pues fue exento del servicio militar, para mayor humillación suya, y fue destinado a trabajar en una fábrica de aviones, donde permaneció pues hasta el final de la guerra. La verdad es que la derrota de Japón para él y para su familia, por supuesto, supuso una humillación de la que no llegó a reponerse, ¿no? Las imágenes y esa emisión de radio famosa del emperador Hirohito diciendo que bueno, pues aceptaba la rendición a la que le exigían los norteamericanos y dejaba de ser considerado como un dios, pues supuso un fuerte golpe para la sociedad japonesa y por supuesto también para Yukio Mishima. ¿Eso pudo haber abundado en su apasionamiento antioccidental? Es que en la biografía de Mishima nos encontraron muchas contradicciones y, como tú dices, pues existía también cierta repulsión hacia todo lo occidental, pero por otro lado pues admiraba también a Occidente, ¿no? Hemos comentado antes lo de la literatura occidental, que se puede considerar incluso hasta un experto, ¿no? Un erudito en literatura occidental, ¿no? Y bueno, pues él también hacía mucho uso de los medios de comunicación que existían en la época. Él era muy mediático, hizo un buen uso de la televisión en sus días. Estamos viendo fotografías en el reportaje y bueno, pues él prácticamente era raro la semana que no aparecía en los titulares de prensa de Japón. Era muy mediático, ya digo. Entonces es una de las muchas contradicciones que tenía el personaje y la personalidad compleja de Yukio Mishima. Para hacernos una idea, te has referido a Yukio Mishima como un José Javier Vázquez en el sentido más frívolo. Un José Javier Vázquez, entiendo que con una cultura sin lagunas y una pluma de las mejores del mundo en aquella época, pero sí es cierto que la extravagancia del personaje va minando su respeto intelectual, o esto queda intacto. Otra contradicción, porque como digo, como tú bien dices, pues es muy mediático el personaje, aparece en los medios, en algunos espectáculos bastante frívolos que no tienen nada que ver con su faceta más cultural, digamos, más ascética incluso, porque él es un defensor de las tradiciones japonesas, de todas estas que están relacionadas con estas ceremonias tan solemnes a las que los aficionados, pues no, a la que los japoneses son tan aficionados. Y bueno, pues sí, es otra nueva contradicción en su personalidad. Y desde luego, pues nos resulta chocante, ¿no?, que apareciera, pues eso, en obras de teatro, en musicales, en vodevil, en cabaret, incluso era cantante también, incluso era bastante provocador. Había una obra de teatro, un musical que llegó a estrenarse con él en vida, en el que él participaba, y como acto final él cantaba una canción en la que se besaba con uno de los travestis más conocidos de Japón. Y bueno, los titulares de prensa al día siguiente del estreno pues decían algo así como Yukio Mishima la ha vuelto a liar, ¿no?, o algo parecido. Otro numerito de Yukio Mishima, efectivamente, eso es lo que decía el título. Esas imágenes que están viendo ustedes son imágenes en las que el propio Yukio Mishima, en el último día de su vida, decide, abundando en esta deriva extravagante a la que yo antes hacía alusión, decide dar un golpe de Estado, literalmente. Sí. Explícanos un poco este episodio, que es, como digo, el último episodio de su vida. Las imágenes que están viendo los espectadores son reales, son de ese día en el que, como tú bien dices, se produjo como una especie de golpe de Estado muy extraño. De opereta. De opereta. Encaja muy bien el adjetivo que tú dices a lo que pasó ese día. Él había fundado una asociación, el Tate no Kai, que se podía traducir como Sociedad del Escudo, que era ultranacionalista, defensora de los principios de la monarquía del emperador, de la monarquía nipona y de las tradiciones japonesas. Y bueno, pues se hizo rodear de un pequeño grupo de acólitos, unos 30 a 60 seguidores, todos jóvenes, universitarios, con formación, que le siguieron ciegamente hasta sus últimas consecuencias. Y el último acto de esta sociedad, fundada por Yukio Mishima, estamos viendo imágenes que son reales de ese discurso, esas que pertenecen a lo que pasó en
en este incidente, este famoso incidente, pues bueno, el acto final fue... ¿Pero él por qué hizo esto? ¿Él qué reclamaba? Él quería que... ¿Por qué se revela? Él quería que la sociedad japonesa abriera los ojos y reaccionara contra la penetración de Occidente, a la que... Ese Occidente que él había bebido intelectualmente durante toda su vida. Y que amaba también. Por eso digo que bueno, pues toda la vida de Mishima es una contradicción en sí misma, ¿no? Y bueno, él pretendía que la sociedad japonesa se rebelase contra esos principios que él consideraba impuestos por otras potencias, en especial por Estados Unidos, y bueno, pues que quería contar con el apoyo del ejército, como si se tratara de antiguos samuráis que reaccionaran y lucharan pues por restaurar el antiguo sistema tradicional japonés, ¿no? Entonces, como decía, él llama por teléfono, se pone en contacto con el general de las fuerzas de autodefensa japonesas, que son el nombre que tienen las Fuerzas Armadas de Japón, y bueno, pues el general, hay que reconocer que hay que ver que bueno, que Yukio Mishima era un personaje muy mediático, con el que todo el mundo quería reunirse, con el que todo el mundo quería hacerse una foto, y el general acepta tener este encuentro en la sede del cuartel general de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. El general le recibe en su despacho a Yukio Mishima con 3 de sus acólitos que han sido escogidos como los más fieles, y bueno, en un momento determinado de la entrevista pues saca un sable de su espada samurái, la mejor que tenía, de un famoso forjador de katanas, y el general se piensa que es que se la va a mostrar, que se la va a enseñar, y cuál es su sorpresa cuando de pronto Yukio Mishima la desenvaina y la amenaza, y sus seguidores pues corren rápidamente a atarle a una silla de su despacho. Los seguidores de Yukio Mishima atan al general. Atan al general, efectivamente. En ese momento, algunos de los secretarios del general se presentan en su despacho para llevar un refrigerio y demás, y se dan cuenta de lo que está pasando. Se produce un enfrentamiento entre los soldados entre los oficiales y los seguidores de Yukio Mishima, en el cual resultan heridos varios de ellos, incluso el propio general, con una herida en la cabeza y en la mano, creo recordar, y entonces pues se lleva a cabo el secuestro del general. La noticia causa un impacto inmediato en los medios de la sociedad japonesa, y bueno, como primera exigencia de los secuestradores, piden que se reúnan todas las tropas del cuartel general frente a la explanada de las instalaciones militares, porque Yukio Mishima pretende lanzarles una arenga desde la terraza del despacho del general, que son esas imágenes que hemos visto. Desde luego parece una película. Parece una película. Es que parece una película. Es una maldita película, porque estamos hablando de Japón, que por aquella época, finales de los años... en el año 1970, ya era una superpotencia industrial y económica. Y una democracia consolidada, en fin. Y estamos hablando que un hombre, por muy importante y por muy conocido que fuera, estaba, de alguna manera, durante algunos minutos, estaba sometiendo a la autoridad militar de ese Japón, de ese país. ¿Y cómo se desarrollan los acontecimientos? ¿Qué exige la presencia de los militares para escuchar su arenga, su plática? ¿Y esa plática se produce? Sí, se la conceden, esta exigencia, y son estas imágenes famosas que hemos estado viendo. Vamos a poder nuestra pantalla otra vez, Raquel, a ver si podemos ver esas imágenes que son imágenes reales. Ahí estamos viendo, efectivamente. Estas son las imágenes reales. ¿Y qué dice en esa arenga? ¿Qué dice Yukio Mishima? Pues básicamente viene a ser un resumen de su diario político que hemos comentado antes, pues en el cual les incita a los soldados, a las tropas, a que se unan a su movimiento y que bueno, pues expulsen a los occidentales y de nuevo el emperador pues se convierta en ese dios al que todos deben reverenciar y recuperar las tradiciones ancestrales del Japón medieval, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya le vemos en el momento en el que termina el discurso. La verdad es que los soldados concentrados frente a esta terraza que hemos visto, pues empiezan a abuchearle, empiezan a decir, quítate de ahí, pero tú si eres un payaso, tal, no sé qué, no le hacen caso, y él se siente humillado en lo más profundo, siente que ha fracasado. Justamente en ese momento, cuando él se da la vuelta y se baja de la terraza donde ha lanzado su discurso, pues creo que dice algo como que he fracasado o no ha cumplido lo que quería, se siente muy frustrado.
Y bueno, yo creo que él... Él pretendía encabezar una revolución. Una revolución, Y, pero... y de hecho muchas revoluciones a lo largo de la historia se producen con acciones de este tipo. Parecidas, Un sí. líder carismático arengando a las masas y elevándolas. No fue el caso, él fracasa. Él fracasa. Hay que tener en cuenta que este secuestro es retransmitido en directo a todo Japón. Hay cientos de periodistas, no se ve bien en las imágenes, pero son los que ocupan las primeras filas entre los soldados, que están grabando, tomando fotografías, tomando notas, y ya digo, la noticia causa un impacto inmediato en la sociedad japonesa. En el resto de Occidente nos llega más tarde, pero desde luego en Japón la noticia es, hay que imaginarse si eso sucediera en nuestros días, el impacto sería tremebundo, ¿no? Pues ocurre algo parecido en Japón. En cambio, la respuesta social pues es de estupefacción. La gente no se lo llega, no se sabe si es un nuevo numerito de Mishima, a los que los tiene acostumbrados, o si va en serio, realmente no se sabe. Pero yo creo que Yukio Mishima, cuando uno estudia su personalidad y su biografía, yo creo que él estaba obsesionado con la ceremonia del seppuku. Para que lo sepan los espectadores, pues la ceremonia del seppuku es la que incluye el harakiri, es la evisceración con una espada corta. Él estaba obsesionado con esa idea. En muchas de sus obras aparece, él incluso en una representación teatral llega a simular en directo un harakiri que impresionaba a los espectadores. Hay crónicas que hablan de que las mujeres se desmayaban o salían del teatro llorando, impresionadas por la escena. Él se reía porque invitaba a muchos de sus amigos occidentales a contemplar el espectáculo. Pero primero los llevaba a cenar. Primero los llevaba a cenar, con cierta mala uva, ¿no? Y después lo llevaba al teatro, donde había la representación tan realista del harakiri, y muchos de ellos pues que se ponían lívidos, se les cambiaba la cara, ¿no? Y les sentaba mal la cena, por supuesto. Y él estaba obsesionado con esa idea. Y yo creo que cuando perpetra este secuestro, está convencido de que al final se va a suicidar. Es más, lleva sus espadas rituales para cometer el seppuku, para hacerse el seppuku, y ya ha elegido incluso a la persona, porque la ceremonia del seppuku, que incluye el harakiri, es muy compleja. Primero es la visceración propia del que se va a suicidar, pero luego tiene que tener un amigo muy fiel, que es el que le corta el cuello con la espada samurái. Inmediatamente antes de que empiece a sufrir los fortísimos dolores de la visceración, pues este amigo fiel es el que le corta el cuello con una espada samurái. Y él lo tenía todo previsto, ya lo había diseñado todo, la ceremonia, y en fin, pues cuando vuelve a entrar en el despacho procede a realizar esta ceremonia y se suicida delante del general que tenía secuestrado. Tenemos esa imagen, tenemos esa sucesión de imágenes, tenemos ese vídeo que es obviamente una película en la que se reproduce esta escena tan dantesca que nos describía José Luis Hernández Garbi. Vamos a verlo. Estamos en el horario de... Por eso he excluido las imágenes más explícitas. Más truculentas. Pero así fue. Así fue. Hay que señalar también que la posición en la que se realiza el harakiri se hace así, se sientan sobre sus tobillos, precisamente para, según indican los médicos, cuando se produce se realiza la visceración, pues para no defecarse, porque quedaría muy mal.
Entonces, por eso se elige esa postura, porque se puede elegir sentado de cualquier otra forma, y se elige estar sentado sobre sus pies para evitar este último efecto que no encajaría muy bien con en la ceremonia. Con la ceremonia, ¿no? Lo recrea perfectamente, es que es así como se produce. Ese es el final, obviamente, en 1970 de la vida de Yukio Mishima, pero a mí me gustaría que, rememorando un poco ese texto que escribiste para Historia de Iberia Vieja, esa revista de historia, que yo le recomiendo, nos hablarás sobre la relación, a priori podría parecer un poco incluso extravagante, entre Yukio Mishima y la tradición japonesa y España y nuestra tradición, sobre todo en términos de códigos de honor, porque parece que Yukio Mishima detectó algunas similitudes, ¿no? Sí, él encontraba ciertas, como tú bien has dicho, similitudes entre la cultura japonesa y la cultura española, ¿no? Él había leído el Quijote, era un gran admirador de Cervantes y de toda su obra, en especial del Quijote y de ese código del honor que tiene el personaje inmortal escrito por Cervantes. También se declaró muchas veces seguidor del código legionario, de la legión, de este culto a la muerte y del grito de viva la muerte. Él incluso lo declara en varias entrevistas. Es muy curioso porque el profesor Díaz Corral hace un viaje a Japón para dar un ciclo de conferencias, y resulta que cuando, ya digo que Yukio Mishima estaba muy interesado por la cultura española, y cuando conoce la visita del profesor, pues decide acudir a sus conferencias, y desde ese momento las conferencias que tenía previstas Díaz Corral por Japón. Estamos hablando de finales de los años 60. Efectivamente, los años 60 se convierte en un fenómeno mediático, en el cual pues en los salones de actos donde estaban previstas las conferencias tienen que cambiarse a otros más grandes, porque la afluencia de público es tal, porque como Mishima las ha promocionado y bueno, pues ha declarado amigo de este profesor y de la cultura española, pues el impacto mediático es total y absoluto, y como digo, pues se tiene que cambiar incluso los locales donde se van a celebrar estas conferencias a recintos más conferencia. Es curioso porque luego, muchos años después, este profesor español se lamentaba un poco porque cada vez que llegaban en algunos grupos de turistas japoneses a Madrid, pues su casa, se presentaban en su casa porque querían conocerla en persona. Era un lugar de culto. Era un lugar de culto de aquel ciclo de conferencias que dio, bueno, pues con el apoyo de Mishima, ¿no? Y como digo, pues ¿Pero qué le fascinaba a Mishima de Díaz de Corral? ¿Por qué esa fascinación? Por el conocimiento que tenía de la cultura española, y es la primera vez que tiene un contacto directo con alguien, con un experto sobre el tema, y bueno, pues él con esa vehemencia a la que tenía a todos sus seguidores acostumbrado, pues se vuelca con esta visita, y bueno, pues es lo que provoca el impacto mediático que tuvo, la repercusión que tuvo en aquel entonces, ¿no? Que ya digo que duró muchos años después y después de la muerte de Mishima. Hay que decir que la Legión Española, fundada por Millán Astray, tiene mucho de mística oriental. Efectivamente, del código de Bushido. Exactamente, el código del Bushido, que Millán Astray se forma en Filipinas, y Filipinas también tenía una influencia japonesa muy importante, y esa influencia circula en las dos direcciones, hispano-japonesa, japonesa e hispánica, y es por eso que Mishima detecta en el siglo de oro español algunos códigos de honor muy similares a los samuráis. Y esto... Es cierto. Lo que tú comentabas de Millán Astray es que él había leído el código Bushido, el código del samurái, y muchos de sus principios los intenta adaptar al código de la Legión, ¿no? Y como bien dices, pues Mishima también encontraba muchos paralelismos con la cultura japonesa en el siglo de oro español, ese sentido del honor tan profundo que se tenía en la sociedad de la época, de valores, de principios, pues él encuentra muchos paralelismos con la cultura japonesa, que fue lo que hizo que se sintiera tan atraído por todo lo español, ¿no? Aunque nunca llegó a visitar España.
Yo creo que si hubiera seguido, si hubiera vivido más años, estoy convencido que hubiera visitado España. Y con respecto a su, al margen de su talento innato y indiscutible, talento literario, intelectual, al margen de sus extravagancias mediáticas, háblame sobre su ideología política o metapolítica. Se le podría considerar como fascistoide, ¿no? Un neofascista. Un neofascista. Como digo, crea la sociedad de Tate no Kai, que como hemos visto en las imágenes tenía sus propios uniformes autorizados o consentidos por las autoridades japonesas. Él organizaba incluso desfiles de sus acólitos por las calles de Japón, que bueno, pues inmediatamente eran también recogidos por los medios de comunicación de la época. Él incluso llega a diseñar el uniforme de sus seguidores de la Sociedad del Escudo. Y como decía, pues él consideraba la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial como una humillación para toda la sociedad japonesa, en la cual pues se había doblegado a las exigencias de Occidente. En ese sentido se puede llegar a afirmar que era como tú bien has dicho, un neofascista desde el punto de vista político. En el sentido de que él era un partidario de una serie de códigos éticos y morales tradicionales, partidarios de la monarquía, partidario del Japón encapsulado desde el punto de vista cultural, sin aislado de contaminación occidental. Era contrario también al régimen parlamentario, en fin. Tenía todas las papeletas para convertirse en su Y sin embargo, en su vida personal, en su vida íntima, él muy probablemente fuera homosexual. Sí, él era homosexual, lo que pasa es que en los rígidos códigos de la sociedad japonesa pues no podía declararse como tal. Él llega a casarse, pero es un matrimonio de compromiso por salvar las apariencias, pero bueno, desde luego era un homosexual que no era reconocido, pero bueno, digamos que no llegó a salir del armario en ningún momento. Él en su juventud, en su infancia y en su juventud era un niño enclenque con el que se metían todos, porque era pues un niño muy especial, digamos que era incluso un niño prodigio por sus grandes conocimientos sobre muchas materias. Y bueno, él en un momento de su vida decide que bueno, pues va a romper con esa imagen de persona débil con la que se puede meter todo el mundo y se vuelca en el culturismo. Él decía que una de las cosas que mayor ilusión le había provocado en su vida fue ver que en una enciclopedia japonesa, para ilustrar el término culturismo, habían puesto una fotografía suya en un gimnasio, exhibiendo su torso desnudo. Y bueno, pues ya digo, forja su cuerpo, se convierte en un auténtico, lo hemos visto también en las imágenes, su cuerpo débil, enclenque, se transforma completamente y se convierte en un hombre musculoso, fuerte. También empieza a practicar artes marciales en las cuales se llega a convertir en un auténtico especialista y bueno, en un estudioso y en un auténtico especialista en todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con la cultura japonesa. Qué personaje más interesante, desde luego, ¿eh? Sí, es fascinante, en todos sus aspectos, yo creo. Eterno aspirante al Nobel y sin embargo jamás lo consiguió. Y como decía antes, como hicieron los británicos en Cartagena de Indias, él no acuñó monedas, pero le faltó poco. Casi. Él quiso, parece, incluso cuentas en tu reportaje que se falla el Nobel durante un vuelo en el que él está volando, y él prevé que a la vuelta, a la llegada, durante el aterrizaje, la gente le iba a recibir en loor de multitudes como consecuencia de ese éxito, el premio Nobel, y se encuentra con 3 o 4 personas. Sí. Y la decepción. La verdad es que se encuentra con una multitud, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque claro, todo el mundo estaba esperando que Mishima recibiera el premio Nobel. La verdad es que lo había extendido de tal forma que todos pensaban que en Japón todo el mundo creía, estaba convencido de que Yukio Mishima ese año se iba a llevar el premio Nobel. La vez anterior se había dado Miguel Ángel Asturias, el escritor guatemalteco, cuando también se hablaba de él como el principal candidato a llevarse el premio Nobel. Y en esta segunda ocasión pues se vuelve a llevar una frustración, y como tú contabas, pues él venía de un vuelo transoceánico
británico, creo recordar, y él incluso había reservado la sala más grande y mejor del aeropuerto de Tokio para dar una conferencia de prensa delante de todos los periodistas reunidos, pues agradeciendo la concesión del Premio Nobel de Literatura. Cuando va a aterrizar, pues le comunican que ha sido el escritor japonés Kawabata el que se ha llevado el Premio Nobel. Y bueno, pues cuando desciende están todos los periodistas allí esperándoles, la verdad es que una auténtica multitud también de seguidores que bueno, se sienten un tanto frustrados, pero él les brinda el espectáculo. Él acude a la sala de prensa y bueno, pone cara de póker y le transmite su felicitación a Kawabata. Incluso luego va a visitar en persona, acompañado por su mujer, por Yukio. Yukio creo que se llamaba su mujer, acude a presentar sus respetos a Kawabata, que era ya muy mayor, que luego también se acaba suicidando. Es otro escritor japonés que también se suicida. Y bueno, pues pone cara de póker y salva las apariencias. Pero yo creo que le afectó muchísimo a su ego personal, le afectó muchísimo que no le concedieran el Premio Nobel. José Luis Hernández Garbi, ha sido un placer, como siempre. Digo, mil gracias por darnos a conocer esta figura tan interesante, Yukio Mishima, una persona, un ser humano poliédrico y, como decían en Japón por aquellos días, un ser humano que la humanidad solo produce una vez cada 2 o 3 siglos. Es lo que decían los japoneses, una persona hipertalentosa y, como todos los genios, con una parte, en este caso grande, de locura. Vamos a la publicidad. A la vuelta vamos a hablar con Álvaro Martín, del Club de los Viernes, una persona, un joven brillante que ha escrito un libro, creo que es su segundo libro, que se titula La revolución del mercado. A la vuelta de publi. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Es la 1:08, rigurosísimo directo en la redacción abierta de Intereconomía, las 12:08 en las Islas Canarias. No me digan que no es interesante. Yukio Mishima, su vida, su obra, sus extravagancias, sus locuras y sobre todo su genialidad. En fin, ha sido José Luis Hernández Garbi el que nos lo ha explicado de una manera maravillosa, además basándose en un texto que él escribió para una revista de historia muy interesante. Hoy quiero presentarles otro texto, de hecho lo tienen ahí. Raquel le hará un barrido muy interesante para que ustedes no se pierdan detalle de la portada de este libro. Un libro cuyo título es La revolución del mercado y cuyo autor lo tenemos aquí. Su autor es Álvaro Martín Sánchez, al que ustedes ya conocen porque ha estado muchas veces en la redacción abierta, muchas veces no, 2 veces concretamente. Una en la que todos lo conocimos y una segunda vez que fue aún más interesante, donde Álvaro, al que aquí tenemos y al que saludo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Rafael. Decía que la segunda vez que viniste, Álvaro, venías para debatir con un comunista, ¿no? Bueno, tuvimos un debate muy interesante sobre el marxismo y sobre la concepción del marxismo actual y su viabilidad no solo en la política, sino en la economía de hoy en día. Y efectivamente era con un miembro de las Juventudes del Partido Comunista. Que fue muy interesante y además funcionó muy bien en YouTube, en Internet. Este debate entre 2 concepciones antagónicas de la economía. Un liberal stricto sensu. ¿Podríamos definirte como un liberal ortodoxo? Bueno, yo prefiero definirme como, si como ortodoxo entendemos un liberal clásico, sí. Si como ortodoxo entendemos libertario, no. Estoy entre esos 2 términos. Claro, es que la propia palabra liberal es polisémica. De hecho, en función del país y el idioma en el que uno hable, puede significar una cosa y casi su contraria. Porque tú que hablas y escribes también en inglés, sabrás perfectamente que no es lo mismo decirse liberal aquí que en Inglaterra. Efectivamente, yo siempre digo que el liberalismo es uno de los términos que más prostituidos están de todo el diccionario, por una razón. Por ejemplo, no solo en Inglaterra, porque en Inglaterra todavía se utiliza en un sentido como si fuese aquí Ciudadanos. Los Liberal Democrats allí son un centro moderado proeuropeísta, pero el tema está en que, por ejemplo, en Estados Unidos los demócratas siempre han empleado el término liberal para referirse a ellos mismos. Es decir, es un término más de centro-izquierda y hoy en día estamos viendo que el término liberal en Estados Unidos se está empleando realmente para una dinámica muy cercana al socialismo real, con Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, Kamala Harris. Entonces es realmente una prostitución del término.
Bueno, ustedes lo estarán viendo a Álvaro y estarán comprobando que es un tipo muy joven. Tiene 18 años. 18. No es universitario, pero porque no le da aún la edad para ser universitario, pero cuando lo sea, se formará, si Dios quiere, y todo va bien, en una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido, en Cambridge. En la Universidad de Cambridge, efectivamente. Si esto es así, no les extrañará que con sus 18 años haya publicado este libro, que no es ni siquiera su primer libro, es su segundo libro. El primero vino ya a presentarlo a esta redacción abierta, y este segundo libro, cuyo título es La revolución del mercado, y en cuya portada aparece pues la imagen del $1 norteamericano con el presidente George Washington, y prologado además por Lorenzo Bernaldo de Quirós. Ahí es nada. Bueno, vamos, como siempre me gusta hacer con estas cosas, si te parece, Álvaro, de lo general a lo particular. La revolución del mercado. ¿De qué versa este libro? Bueno, el título viene porque muchas veces entendemos el mercado como una institución más, simplemente como un mecanismo a través del que funciona la economía, como un medio para el beneficio socioeconómico. Yo lo que planteo es que el mercado es una ideología. Está la ideología de mercado, que somos todos aquellos que creemos que el mercado es el libre mercado es la mejor manera para distribuir todos los bienes y servicios en sociedad, para distribuirlos de la manera más equitativa, más justa en relación al valor que se genere en el modelo económico, y en torno a eso se basa toda la historia del liberalismo. Entonces el libro tiene tres partes: una parte que es el pasado, que empieza a partir de la revolución liberal del siglo XIX, del comercio en Reino Unido. Ya después de la revolución industrial tenemos toda esa parte de pasado en la que critico el marxismo, el keynesianismo, cuento cómo realmente nos han vendido la mentira de que el New Deal de Roosevelt fue un éxito. Siempre se ha vendido como que fue un éxito, pero en realidad Estados Unidos no empieza a progresar hasta el año 41, que es cuando entra en la guerra con el bombardeo de Pearl Harbor. Entonces, esa es la primera parte. Luego hay una segunda parte que es presente, que es qué medidas liberales se pueden adoptar en la economía y en la sociedad actual, no solo en España, porque el primer libro trata sobre España, pero este segundo libro trata a nivel mundial. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama Europa, el enfermo socialdemócrata, y hablo de por qué Europa, en comparación con otros países como Estados Unidos, con Singapur y con otros mercados que están atrayendo no solo capital, sino tecnología y nuevos recursos, cómo Europa se está quedando atrás en materia startups, en materia de inversión, por toda su burocracia. Luego comento también el caso de Venezuela, en un capítulo que se llama Pan para Venezuela, no solo que ha llevado a la degradación de la economía y de la sociedad venezolana, que todos conocemos, sino las medidas de futuro factibles, sin ser absolutamente nada libertarias. Es decir, mucha gente criticaría y diría que son medidas socialdemócratas, pero que veo factibles en la economía venezolana actual para un modelo liberal de futuro. Ponme un ejemplo de esas medidas que alguien podría tachar incluso de socialdemócratas, y que sin embargo son liberales. Hablo de una parte muy importante que es la dolarización. La dolarización, yo hablo de crear una caja de cambios en el que se vaya haciendo una dolarización parcial y progresiva. Es decir, como se ha hecho en Ecuador, y en Ecuador funcionó tremendamente bien, todos los economistas académicos alaban el modelo ecuatoriano. Hay mucha controversia en torno a la dolarización, pero yo creo que sería lo primero. ¿Por qué? Porque, dolarización, pero explica, sí, es decir, el término. Bien, dolarización consiste en que el bolívar directamente o se fija al valor de paridad del dólar, o directamente se introduce el dólar para utilizarlo como moneda de cambio en la economía venezolana. ¿Qué ganaríamos con esto? Bien, tenemos que pensar que la principal causa de degradación de la economía ha sido la devaluación del bolívar. Tengamos en cuenta que desde el año 2016 hasta hoy en día el bolívar ha perdido el 99,9% de su valor. Es decir, es una moneda, es papel ficticio, es una moneda, como se diría en inglés, de thin air, o sea, sale de la nada. Entonces, para tratar de reconstruir la economía venezolana se podría hacer una progresiva dolarización, y eso ayudaría un montón a, básicamente, a tener un régimen más estricto en política monetaria y a quitarle muchísimo poder al régimen comunista de Nicolás Maduro. Y eso dices que en Ecuador ha funcionado bien. Y Ecuador no es precisamente una meca del liberalismo, y menos con Correa. Efectivamente. ¿Y fue este gobierno de Correa, estos gobiernos los que llevaron a cabo la dolarización? No, al revés. Correa incluso llegó a proponer una moneda alternativa al dólar y quiso introducir una moneda para poder devaluar, pero se le puso en contra el Banco Central de Ecuador y todo el sistema bancario ecuatoriano. Se le puso en contra un profesor de economía que se llama Luis Espinosa Godet, que estaba ahora mismo haciendo una comparecencia vengo del Congreso Austríaco de Economía que organizó el Juan de Mariana. Esta mañana en un par de intervenciones, y Luis Espinosa está explicando cómo esta dolarización ha ayudado a Ecuador a que, mientras todas las economías de su alrededor, con gobiernos populistas,
como puede ser Argentina, como puede ser Brasil, como puede ser Paraguay, han estado devaluando constantemente su divisa para tratar de exportar más, y eso solo les ha llevado a la miseria. Conocemos todos el caso de la inflación argentina con Cristina Fernández de Kirchner, a la pobreza máxima, siendo uno de los países más ricos de Latinoamérica, en el año 50 más rico que España, y hoy en día uno de los países más pobres y con menos libertad económica del mundo. Y como Ecuador, mientras que ha sido un país socialdemócrata, hoy en día socialista, ha logrado seguir viviendo y seguir saliendo adelante gracias a esa dolarización que no le ha permitido devaluar en el mercado. Bueno, esto era con respecto del presente. El libro, como bien nos explicaba, se divide en tres partes fundamentales: pasado, presente y futuro. ¿Qué nos espera el devenir? Bueno, en la parte de futuro, más que predicciones, porque yo siempre critico cuando los economistas hacen predicciones a 5, 6, 7 años, cuando dicen no dan ni una. Dentro de 6 años y medio va a haber una crisis. Es imposible saberlo. Es decir, es verdad que existen modelos macroeconómicos, pero los modelos macroeconómicos tienen un fallo de alrededor de 1 año y medio. Es decir, la diferencia que pone una persona puede suponer 1 año y medio de crisis, no crisis, o rentabilidad en un fondo de inversión es brutal. Entonces, yo nunca suelo hacer esas predicciones, aparte de porque no tengo las cualidades para ello, porque creo que muchas veces son predicciones inventadas. Entonces, yo lo que hablo en el futuro son cosas que ya estamos viendo, es decir, cómo podríamos incorporar el blockchain, el sistema de bloques, a la economía actual. Y cómo la digitalización de la economía está ayudando no solo al crecimiento económico, sino a la inclusión de muchísimas clases sociales en el sistema de mercado. Esto de que dices el sistema de bloques, explícanos un poco qué significa. Bueno, el blockchain es básicamente un sistema que se basa en la encriptación, digamos, podemos decir entre comillas, de diversos mensajes. Se puede utilizar en muchas facetas, pero le voy a explicar la más fácil de todas: el Bitcoin. Supongo que muchos de ustedes conocerán el Bitcoin, y en ese sentido el Bitcoin a lo que es una moneda digital. Entonces, con esta moneda es totalmente descentralizada y se crea en el año 2008. Se crea un seudónimo, Satoshi Nakamoto, y este seudónimo lo que hace es que distribuye monedas digitales que luego los encargados de sacarlas, hay un número máximo que son 21 millones de Bitcoin en toda la economía. Es el número máximo, no se pueden crear más Bitcoin después de eso, y los encargados de crearlas o de descubrirlas son los mineros. Los mineros tienen que descifrar una especie de ecuaciones que se llaman Proof of Work, y con esa sacan el Bitcoin, obtienen el Bitcoin, y ya pueden participar en los diversos mercados de Bitcoin, venderlo en un mercado secundario, etc. Entonces esto puede ayudar a, por ejemplo, comentamos antes el caso de Venezuela, es un caso muy señalado. En Venezuela, cuando el Bitcoin se empieza a popularizar alrededor del 2013-2014, en porcentaje es mayor la inversión de bolívares a Bitcoin que, por ejemplo, puede ser el caso de bolívares a dólares. Es mucho mayor en relación el porcentaje de transacciones de fondos hacia Bitcoin. Y luego en China, por ejemplo, también se prohibió el año pasado las transacciones en Bitcoin, la compra-venta de Bitcoin a través de mercados secundarios, por esto mismo, porque la gente está empezando a vender el yuan y a comprar Bitcoin. Entonces, aparte de que es una moneda que creo que puede ser flexible, que creo que es dinámica, rápida, que puede ayudar a incorporar la tecnología a la economía de manera envolvente, creo que también es una moneda que puede ayudarnos a escapar de los gobiernos tiránicos y de las devaluaciones monetarias que se supone que son competitivas, pero al final lo único que hacen es hundir países. Yo quiero que me digas, Álvaro, cuál es, después de saber, en fin, cuál es la estructura narrativa del libro, cuál es la idea principal con la que debería quedarse un lector de tu libro después de haberlo concluido. Es decir, ¿existe alguna conclusión, algunas ideas, fuerza con las que quedarse? Sí. ¿Cuáles son? Yo siempre lucho siempre que escribo lucho contra el liberalismo utópico. Es decir, creo que el liberalismo es una ideología que a lo largo de la historia ha envuelto distintas teorías, desde el conservadurismo de Locke, de Burke, incluso de Hayek. En algunos de sus escritos se habla de mantener las instituciones y la familia. Entonces, desde ese conservadurismo ha virado hasta, como hablábamos antes, del liberalismo americano, que es básicamente la socialdemocracia, o el liberalismo clásico europeo de la escuela austriaca, que sería lo que relacionamos más con la libertad de mercado. Entonces, yo creo que sobre todo el lector se tiene que quedar, por eso hay rasgos de historia económica, por eso hay rasgos de teoría económica y rasgos de análisis económico, porque el lector se tiene que quedar con tres ideas principales. El liberalismo es una ideología histórica, no es algo moderno, no es algo nuevo. El liberalismo es una ideología que viene funcionando desde el siglo XVIII y XIX, desde antes, desde el siglo XV y XVI, con la Escuela de Salamanca, porque si no me van a matar los autores de la Escuela de Salamanca como Ángel Fernández si no lo digo.
pero básicamente a nivel práctico desde el siglo XVIII con la revolución comercial en Reino Unido y con la revolución industrial antes, después, en el siglo XIX. Entonces, desde aquí vemos que hay práctica, hay historia, es una teoría basada y digamos bien construida. Luego pasamos a nivel práctico desde 1970 con el Consenso de Washington, cómo ese liberalismo se introdujo en la sociedad occidental con Margaret Thatcher y Ronald Reagan en el 79 y en el 80, y cómo eso hizo mejorar muchísimo no solo a las economías occidentales, sino a las economías emergentes, que redujeron un dato muy simple desde el año 1980, cuando había una pobreza prácticamente en torno al 40-42% a nivel global. Hoy en día esa pobreza es del 9,5% a nivel global. Luego la gente dice, no, pero es que tú estás tomando el indicador de la ONU, que es 1,6 dólares al día como nivel de pobreza. Vale, pon el indicador que quieras, como si quieres 25 dólares al día. Bien, da igual qué indicador pongas, la pobreza en términos relativos y absolutos se ha reducido en todo el mundo, gracias a la globalización y las políticas de libre mercado. Y luego terminamos con el blockchain, que es el último bastión del liberalismo. ¿Por qué? Porque creo que tanto el liberalismo conservador como el liberalismo económico hoy en día están perdiendo mucho campo. Creo que hoy en día hay una socialdemocracia imperante y hay un marxismo cultural, todo hay que decirlo, hay un capítulo entero hablando del marxismo cultural, que hoy en día domina la sociedad. Entonces yo creo que tristemente tenemos que intentar salvar el liberalismo antes de que llegue su funeral. Yo no tengo grandes esperanzas de que pueda haber un gran liberalismo en Europa en los próximos 5 o 10 años. Creo que si trabajamos por ello en los próximos 10-20 puede haber un partido liberal real en Europa, como hoy en día hay diversas políticas que se están implantando en Estados Unidos que son realmente liberales, como por ejemplo los recortes de impuestos, la desburocratización de la economía americana. Todo eso es lo que tenemos que traer no solo a España, sino implantarlo en un modelo de Unión Europea desburocratizado, un modelo de Unión Europea que permita a los países moverse, que permita a los países cooperar voluntariamente y que permita que los países compitan entre ellos, porque muchas veces se puede cooperar y competir al mismo tiempo, que es algo que se nos olvida. Y la competencia, la competitividad es esencial en cualquier modelo económico, no solo en el de libre mercado. Lo hemos visto. ¿Por qué fracasó el socialismo? Porque no había competencia. ¿Por qué fracasa la socialdemocracia? Porque se ponen trabas a la competencia. Entonces realmente es eso lo que debemos promover. Yo soy totalmente europeísta y siempre lo he dicho. Es más, tengo la bandera de la Unión Europea en Twitter. Pero no creo en un modelo burocratizado, creo en un modelo libre, de libre cooperación y sobre todo que promueva la competencia, como he explicado. Esa es la principal deducción intelectual que habría que coger de este libro, ¿no? La libre competencia, la necesidad de reivindicar el liberalismo y sobre todo la concienciación de que vamos perdiendo. De que vamos perdiendo porque tendemos o a ser utópicos o a mirar mucho al pasado. Entonces yo lucho contra mirar demasiado al pasado, mirar modelos anticuados, tratar de meter demasiado conservadurismo en el liberalismo, que lo único que hace es, siendo realistas, lo único que hace es que perdamos votos los liberales. Entonces lo que hay que hacer es un liberalismo realista, un liberalismo que llegue a la gente apartándonos de las utopías. Y por eso hablo también, una parte muy importante del libro, del peligro de los populismos que se hacen pasar por liberales a lo largo de toda Europa, o que directamente son sinceros y no se hacen pasar por liberales y son explícitamente antiliberales. Explícitamente antiliberales, como se ha definido el propio Víctor Orbán, entre otros. Quería preguntarte precisamente sobre eso, bajando de las musas al teatro, bajando de las ideas, de lo abstracto a lo material, a lo tangible, a lo que dicen y proponen los partidos políticos. En España un liberal clásico, como es tu caso, ¿en qué partidos se siente más cómodo? ¿A qué partido o partidos podría votar? Yo la verdad es que conozco liberales, gente que se define como liberal clásico en todos los partidos. Incluso conozco abstencionistas que dicen que ellos no votan porque es contribuir a un sistema corrupto. Pero aparte de eso, conozco a liberales clásicos en Ciudadanos, en el Partido Popular e incluso en Vox. Yo sinceramente creo, en mi opinión, que hoy en día con el proyecto de Pablo Casado es en el sitio que más cómodo se puede sentir un liberal clásico. Claro que yo no me puedo meter en la ideología de nadie, y es que en un liberalismo clásico tenemos dos ramas muy importantes. Tenemos una rama liberal económicamente y una rama conservadora socialmente, de la cual yo no soy muy partidario, pero existe y está ahí. Entonces, depende de qué rama, digamos, más vulgarmente te tire más. ¿Tú no te consideras liberal conservador? Por eso de conservador te da cierto reparo y sin embargo eres partidario del Partido Popular y no de Ciudadanos. Sí, por una razón muy simple. Hablaba antes del marxismo cultural. Una cosa es no ser conservador y otra cosa es directamente promover la degradación en algún sentido de la sociedad. Es decir,
Cuando se hace un manifiesto neocomunista, pero literalmente neocomunista, para una huelga como el 8M, y Ciudadanos se planta allí, a mí lo de que son liberales en ese sentido, yo les respeto y no es un partido que me desagrade, pero a mí eso me dolió mucho y me chirrió mucho. ¿Por qué? Porque entonces no te has leído el manifiesto. Porque tú cuando vas a una huelga, no es tú vas a la huelga y luego tú dices por qué vas a la huelga. Tú vas a la huelga por lo que pone en el manifiesto. Entonces, si por lo menos te lees el manifiesto, sabes que es absolutamente neocomunista, que pide la comunalización de los bienes de producción y de los bienes de consumo. Entonces a eso no puedes ir. Luego Ciudadanos ha dado muchísima cancha a otras ideologías que asociaríamos más bien con la izquierda, con la extrema izquierda. Les ha dado cancha a través de una permisividad que en política yo creo que no se puede tener. No se puede querer quedar bien con todo el mundo y querer ser el partido bisagra de todo el mundo. Aún así yo respeto muchísimo a Ciudadanos, me gusta bastante su programa económico y no descarto que en un futuro les vote o no les vote. En cualquier caso, tu apuesta a día de hoy es el Partido Popular. Mi apuesta a día de hoy, como estando fuera de la política, yo estoy completamente fuera de la política, pero a día de hoy, con el ideario liberal clásico, mi apuesta más cercana sería el Partido Popular, porque creo que es el programa que más cerca está, reconociendo que el programa económico de Vox es el mejor que ha tenido España en toda su democracia. Eso es algo que también dijo el presidente del Club de los Viernes, Daniel Rodríguez Asensio, por cierto un club al que tú perteneces, sí, el Club de los Viernes, que llama la atención porque desde el punto de vista social, político, incluso moral, Vox no es un partido liberal, pero desde el punto de vista económico, Daniel Rodríguez Asensio también estaba en lo mismo, rigurosamente liberal, quizá el más perfecto de todos. Totalmente de acuerdo. Vox lo que pasa es que tiene dos ramas de gente. Yo conozco muchísima gente en Vox, más que en cualquier otro partido. No estoy metido en Vox ni colaboro con ellos, pero conozco a mucha gente. De hecho no les tienes demasiada simpatía por lo que he podido ver en las redes sociales. No me caen especialmente bien. O sea, la gente que conozco sí me cae bien, pero no me cae especialmente bien el partido en sí y su ideología. Porque Vox tiene dos ramas que a mí me parece que no conjugan muy bien, incluso dentro del partido no conjugan muy bien. Pongo algunos ejemplos. Iván Vélez es un gran arquitecto, gran historiador, gran escritor, pero es marxista. Él se define como marxista económicamente. Es discípulo de Gustavo Bueno, digamos que ha sido el líder del marxismo español durante los últimos 20 años, es autor de España frente a Europa, etcétera, etcétera. Es decir, es un marxismo económico. Entonces, tener a marxistas metidos en tu partido, a la vez que tienes a gente como Rubén Manso, que son explícitamente liberales económicamente y de los economistas más liberales que hay en España, a mí me choca. Entonces yo creo que en Vox va a tener que haber, sinceramente, un congreso, una serie de reuniones en las que se decida hacia qué lado tirar. Si se tira más hacia el lado del conservadurismo, se tira más hacia el lado del liberalismo, porque sinceramente hoy en día no se sostiene, entre otras cosas, por ejemplo, por lo que ocurrió con Fernando Paz. Fernando Paz no es ni liberal económicamente ni liberal socialmente, y hubo muchísima controversia dentro del propio partido respecto al fichaje de Fernando Paz, que finalmente no fue en las listas. Por ejemplos como estos, a mí no me gusta Vox y creo que no tiene una estructura sólida, creíble, y tendrán que decantarse por qué programa prefieren, porque hoy en día los dos, en mi opinión, son incompatibles. Bueno, una última pregunta. Me ha llamado mucho la atención que te referirás a Europa como el enfermo socialdemócrata. Y además lo describías como un continente sumido en una irremediable decadencia, o más o menos eso me ha parecido entender. Alguien, no sé, un hispanoamericano, un asiático, podría pensar, pero si Europa es un lugar próspero donde nacen empresas punteras y donde la economía, en fin, sí, no será tan dinámica como la de los países emergentes, pero es el lugar más próspero del mundo. Sí, efectivamente, más próspero del mundo, Europa es un lugar muy próspero, y yo no lo niego y digo que Europa es un fantástico continente, y no me refería a que Europa estuviese en decadencia, me refiero, por ejemplo, dos personas distintas, las dos tienen 5, ¿vale? 5 lo que sea, 5 factores de producción. Una produce 15 y la otra produce 8. Lo que yo estoy diciendo es que teniendo las mismas posibilidades de producción, incluso mayores a nivel de cooperación que Estados Unidos, por ejemplo, poniendo una economía de un tamaño similar, no en términos de PIB, sino en términos de población, a la europea, podríamos producir lo mismo que Estados Unidos. ¿Qué pasa? Lo vemos muy fácil. En las campañas políticas en Estados Unidos generalmente no se intenta comprar a los votantes. A los votantes se les ofrece: te voy a dar más seguridad y te voy a dar más libertad. Entonces el Estado lo que se tiene que encargar es de justicia, seguridad, libertad y algunos servicios básicos como son sanidad y educación, en mi opinión.
En Europa se trata de comprar al votante, que si cheques culturales, que si subvenciones a la patronal, que si subvenciones a los sindicatos, que si transporte público gratis. Entonces se centran todos los programas en propuestas minúsculas, muy pequeñas, insignificantes, y que lo único que hacen es tratar de comprar el voto de la población. Yo lo que digo es, ofrezcamos más libertad, ofrezcamos más independencia, pero claro, para eso también hay que pedir más responsabilidad a la población, porque toda libertad lleva en sí un valor intrínseco que es la responsabilidad. Lo explica muy bien Antonio Escotado. No podemos tener libertad sin responsabilidad, y Europa tiene que tener una población responsable, y si trabajamos por ello podremos dar mayor libertad, ser competitivos y ser realmente valiosos en el mercado internacional. La revolución del mercado, de Álvaro Martín Sánchez, prólogo de Lorenzo Bernaldo de Quirós, es de la editorial Círculo Rojo, y si les ha gustado la explicación, que yo entiendo que sí, porque Álvaro es un tipo que se explica muy bien, lo hace igual de bien o mejor por escrito. Aquí lo tienen. Yo se lo recomiendo, desde luego, Álvaro. Muchísimas gracias, Rafael, como siempre. Mil gracias. Publicidad, y a la vuelta vamos a seguir hablando de economía, de números, con Xavier Urcajo. A la vuelta de publicidad vamos a hablar de esta medida que entiendo que tampoco os debe gustar a los liberales, de fichar nada más entrar, para, dicen, que computar las horas extra y que se paguen. Y también nos viene a hablar Xavier Cajo sobre cómo el señor Ábalos y la señora Montero serán dos piedras angulares sobre las que pivote el próximo gobierno socialista. Todo esto a la vuelta de publi. Bueno, pues ya estamos de vuelta en esta redacción abierta, 13:37, 12:37 en Canarias. Estamos tal y como les había prometido con Xavier Cajo. Don Xavier, ¿qué tal? Oye, ayer me quedé muy triste porque me anunciaste, tenía una cosa y se tuvo que imponderable, marchar. luego se retrasó, sí, y no pude, en fin, comparecer. Pero aquí. hoy vamos a hablar de lo que tenías que hablar ayer y de lo que tienes que hablar hoy. Y además algunas declaraciones de políticos relacionadas con este asunto de la economía, que es el que tú tratas, y que veremos juntos y escucharemos juntos, porque quiero que me des tu opinión. Como les digo, hoy vamos a hablar básicamente de dos asuntos. Me decías, me comentabas antes de empezar, Xavier, que hay dos aún ministros en funciones, pero siguen siendo ministros, dos figuras fundamentales que, a tu juicio, durante el próximo gobierno de Pedro Sánchez van a ser fundamentales. Van a ser clave. Una es María Jesús Montero y el otro es tu paisano Ábalos, José Luis. Yo creo que van a ser fundamentales. Antes de explicar por qué, me gustaría bajar. La biografía de los políticos es lo que nos permite de verdad aquilatar cómo son, ¿eh? No es la rutilante porque alguien se fijó en la Montero cuando estaba en la Junta de Andalucía y el poder de Susana Díaz la ha encumbrado. Esto ya lo saben todos, ya lo saben ustedes. Pero entonces, ¿a qué se refiere usted? Hay cosas en las complejas biografías. Por ejemplo, mire usted, Gaspar Llamazares, ¿se acuerdan de él? Vale, médico, licenciado en medicina. ¿Dónde? En La Habana. Dice, hombre, ¿y su padre qué era? Dice, médico en España. ¿Licenciado dónde? En Zaragoza o en Madrid, no me acuerdo. Y qué raro que un hijo se le vaya a uno a licenciarse a un sitio donde la medicina es peor y no mejor. Si a mí, si Llamazares viene licenciado por la Universidad de Minnesota, pues digo, oye, el padre ha pagado un dineral, se ha ido y tal. Bueno, esto es poco relevante. Él era comunista, ya de jovencito. Por cierto que es de Logroño, no es de... ¿No es asturiano? No es de, ni de Asturias ni de Cantabria, como muchos creen por ahí. Unos en Asturias y otros en Cantabria, se creen que Llamazares es de allí. No. Él pasó, es cierto que pasó su juventud, su niñez y su juventud en Solares, Cantabria. Y por eso sé yo, porque allí es de dominio público y mucha gente se extraña cuando oye ahora a Llamazares, bueno, ahora hace 20 años, defender a ultranza la medicina pública y condenar a ultranza la medicina privada. Y claro, los lugareños recuerdan perfectamente cuando el niño Gasparín, Gaspar Llamazares, niño, y alguno de sus 5 hermanos, que le deben el ser o no ser, por cierto, al dinerito que ganaba papá como médico privado, que no de la Seguridad Social, bueno, pues recuerdan a Gasparín pasando un platito, no sé si de alpaca o de plata, pasándolo entre el público de la consulta de su padre en Solares, Cantabria, reclamándoles a los que eran socios la iguala y a los que no eran socios de la iguala el dinero de la consulta, que así es como vivían los médicos del sistema, bueno, público-privado, porque, en fin, casi no había otro, ¿no?, en aquella época. Y siendo que esto era así, ¿cómo es que este es tan
enemigo declarado de la medicina privada, si le debe el comer, él y sus 5 hermanos, insisto, pero ahora la gente luego es desagradecida, se hizo comunista y se fue a estudiar medicina a La Habana, con lo cual ya esto también les dice mucho de cómo es el personaje, ojo. Bueno, José Luis Ábalos, su paisano, que es nacido en Torrent. Torrent es un municipio casi tocante con Valencia, industrial, es un municipio no rico, por no decir, no digo que sea pobre, digo que no es un sitio pues de gente clase media tirando baja. Sí, obreros. Bien, José Luis Ábalos, yo me pregunto cómo es posible que esté contra la fiesta nacional, contra los toros, contra la tauromaquia, siendo que también ha crecido junto a sus hermanos gracias a los esfuerzos de Carbonerito. ¿Quién era Carbonerito? Carbonerito, le pueden llamar a partir de ahora a José Luis Ábalos también Carbonerito. Carbonerito era un torero, Heliodoro Ábalos, el papá de José Luis Ábalos. Claro, hombre, que tú seas hijo de torero y estés conspirando contra la fiesta nacional, da un tono de cuál es tu fibra, esa fibra humana, en este caso del hijo de Carbonerito. José Luis Ábalos es de profesión maestro. Ha ejercido como maestro en lo público, cual también añade un componente, digamos, de funcionario, no sé si vocacional, lo dudo, pero en cualquier caso de funcionario de estos que tienen 3 meses de vacaciones, que estuvo siempre en el mundo sindical. Sus 14 paguitas. Eso, y que bueno, y que venga huelgas y venga de todo, y que luego los resultados de PISA, esos ya que los atienda el carbonero, ya que uno es el carbonerito, ¿no? Bueno, el carbonerito no se sabe muy bien cómo, porque es un tío astuto, inteligente, es un tío listo, sí, rápido, y bueno, y en el mundo de la política del PSOE regional, pues este no es un fenómeno que abunde. Entonces se hizo con las riendas del Partido Socialista dels Països Valencians, que no sé por qué nunca se llamó así, pero bueno, de acuerdo. Entonces él era un hombre clave que hacía listas, que buscaba el dinero necesario para las campañas, ese tipo de asuntos que da poder dentro del partido. Y eso le encumbró a la condición técnica de secretario de organización del PSOE, donde hace lo mismo, hace las listas, los grandes problemas, las grandes financiaciones, todo eso depende de él. Y luego el ministro de Fomento, como todos ustedes saben. Este está llamado a ser ministro de Fomento, que es el municipio de La Tela, muy importante, son donde se hacen obras, ya me comprenden, y es el municipio donde luego a lo mejor vas a pedir y te dan. Y es el municipio que gana campañas electorales en un cuerpo electoral bastante pacato, por no decir pueblerino, donde si te prometen el AVE y cumplen, les votas. Eso es España cañí. Bueno, pues esto lo seguirá manejando Ábalos, menudo es él como para que le quiten el Ministerio del Gasto, que es lo que gusta a un político, ¿verdad? Pero en mi opinión va a ser portavoz del gobierno en lugar de Celaá, que creo que está muy interesada en irse a los mundos exteriores con el astronauta Duque, etcétera. Bueno. Y luego quería hablar también de la ministra Montero. ¿Por qué? María Jesús tiene también una compleja psicología que es interesante que ustedes conozcan. Esta es una señora que debe tener entre 52 y 53 años, nació en el 66, es sevillana. Ya saben ustedes que fue viceconsejera y luego consejera de Asuntos Sanitarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta señora resulta que es licenciada en Medicina y Cirugía, con lo cual es médico, ¿verdad? Qué curioso origen, ¿verdad? Es que de las biografías se aprende más que de nada. Entonces, claro, eso la llevó a ser viceconsejera de Sanidad, consejera de Sanidad y un cargo, digamos, técnico de referencia en diferentes juntas andaluzas, incluso cuando era relativamente joven para ese cometido. En 2013 hubo pues un cambio político en la vida socialista de la Junta y llegó Susana Díaz con su empaque particular. Y esta señora, Montero, ascendió y la convirtieron en consejera andaluza de Hacienda.
Pero no es que sea ni economista, ni tenga másters de esto, ni nada. Simplemente que era una persona de confianza que saltó a Hacienda y que luego a la hora de hacerle un caprichín a la señora Díaz, el señor Pedro Sánchez dijo, pues mira, ¿sabes qué? Te compro a tu consejera de Hacienda para el cargo de ministra de Hacienda del Gobierno de España. Total, a él que más le da. Y esta señora, que es licenciada en medicina, se convirtió en la custodia de los bonos del Estado español, en fin, del control de las entidades financieras, acude a las reuniones del ECOFIN en nombre de España. Eso podía ser gracias a que antes tenía una señora para que la llevara del brazo, que era Nadia Calviño. Nadie sabe si va a continuar o no. Saben que recientemente la han nombrado presidenta de un banco europeo de carácter rotativo, una presencia de carácter rotativo, es decir, podría alternarla con el Ministerio de Economía, aunque todo el mundo da por hecho que no, que ella lo que busca es esa presidencia como pase temporal para acabar siendo comisaria europea, que su objetivo es ser comisaria europea y que ya no se va a liar con más gobierno Sánchez en España. Entonces, claro, ahí Pedro Sánchez va a tener un problema. Dice, para los espectadores que no sepan, ¿qué cargo es ser comisario europeo? Bueno, los comisarios... El equivalente al ministro. Sería el ministro europeo de la cuestión económica, porque no digo que sea ese, a lo mejor va a competencia o a transportes. A la económica me temo que no, porque le falta cuajo, la económica ahora está un socialista francés, Pierre Moscovici, y es un cargo extremadamente importante, el más importante, más que asuntos exteriores, donde está esta italiana que no pinta nada, Mogherini. Sí, Federica Mogherini, pero si bueno, no se aprenda ni el nombre, si no va a aportar nada. ¿Y el otro italiano, Mario Draghi? Mario Draghi es el presidente del Banco Central Europeo, se marcha ahora, yo siento, y lo tengo que declarar, porque si no, pues a lo mejor alguien piensa que me seduce el personaje. El personaje le admiro muchísimo. ¿Por qué? Porque es de los poquísimos italianos que han aportado algo a la vida europea, no solo de su país, que también. Yo creo que este acabará siendo presidente italiano dentro de bien poco. Él tenía un plan cuando los demás no lo tenían, ni los alemanes, ni los franceses, ni los españoles, ni los italianos, nadie lo tenía. Mario Draghi. Su plan es cuestionado por muchos y a mí no me acaba de gustar, pero hay que admitir que era el único que tenía un plan cuando se tambaleaba Europa. España, entre los países que estaban, que si me caigo no me caigo, Irlanda, Grecia lo fue antes, Italia lo fue con nosotros. ¿Y él cuál es su plan? Darle a la maquineta y apuntalar esto a base de dinero que sale de su maquineta del Banco Central Europeo. Y apuntalar esos países, pues como hizo con España, facilitando fondos, avalando fondos del Estado español para que la banca de España no se viniera abajo. Y para darle un tiempo a la economía española a salir de la UBI. Y el plan de Draghi ha sido exitosísimo. No exitoso, no, exitosísimo. ¿Tendrá repercusiones? Claro. Es que cuando a un tío que se está muriendo le das, yo que sé, corticoides, pues resulta que se engorda y resulta que le creas un problema de no sé qué, y nosotros estamos en eso. Pero no morimos en ese intento gracias a un señor y no a 10. Antes tuvimos a un tal Olli Rehn, que era finlandés, que nada. Tuvimos a un francés, Trichet, ¿se acuerdan? Ni idea. El único que llegó allí con un plan, una idea, y la impuso, la declaró, fue y dijo, vamos a hacer esto. Y le jugó un cuarto espadas a un señor en Alemania que mandaba muchísimo, ministro de Economía y Finanzas, Schäuble. Este era el hombre de Merkel para el dinero, un tío durísimo, un tío que nada, los del sur... de la silla de ruedas, ¿no? Sí, los del sur son unos pics y que se joroben y tal, ¿no? Y le jugó un cuarto espadas a la señora Merkel, que al final dijo, vamos a aprobar, usted lo ve claro, vamos a aprobar. Para eso es presidente del Banco Central Europeo. Y contra criterio, y a veces contradiciendo lo que decía Schäuble, consiguió Draghi imponerse y poco a poco pues que se vieran los efectos de ese dinero a mansalva que empleó en el salvamento, la operación salvamento de economías como la nuestra. Cuando oyen ustedes decir a Rajoy o aquel que fue, ¿cómo se llamaba? Luis de Guindos, ¿verdad? Se llamaba, sí, ¿no? Bueno, uno ¿qué le voy a decir? Bueno, a todos estos decir que gracias a ellos España se salvó, no. Ellos no se pusieron de culo a los planes de Draghi, pero a nosotros quien nos salvó es Draghi. Yo por eso le llamo siempre el Tiet Draghi.
Draghi, el Tito Draghi, me lo ha oído decir usted 100 veces, porque este señor sí tenía un plan en su cabeza de lo que había que hacer para salvar a los países donde nos había explotado una crisis grave financiera, de nuestro sector de actividad central, que era lo inmobiliario, y que había que resolver, y lo ha resuelto. Otra cosa es que eso pues genere algunas consecuencias. Quiero que vea usted estas imágenes, este testimonio de la ministra Valerio, hablar sobre este registro horario que ha implantado hace 72 horas el Gobierno de España en todas y cada una de las oficinas de este viejo país nuestro. Escuchen a la señora Valerio. Que lo cumplan, es lo que hay que hacer, ¿eh? ¿No hay falta de concreción? No, es que si se concreta se diría que hemos establecido un sistema inflexible. Se ha querido dar flexibilidad precisamente para dar cobertura al teletrabajo, a las personas que trabajan en otro país dependiendo de empresas españolas, para que cada empresa, de acuerdo con sus trabajadores y trabajadoras, bien por convenio o bien por acuerdo, decidan qué sistema quieren para ese registro horario. Si hubiésemos sido inflexibles, nos dirían que no estamos teniendo en cuenta la diversidad de trabajos que hay. Así que sencillamente ha habido 2 meses para cumplirlo y desde luego la inspección va a actuar, pero si llega una empresa y le dice que está en estos momentos en fase de negociación, se dará un margen de maniobra dentro del respeto y del cumplimiento de la ley para que puedan poner en marcha ese sistema de registro horario. La inspección va a actuar, lo dice la ministra. Bueno, y lo primero que ha hecho esta ministra es establecer que la empresa que tenga asalariados y no haga el registro va a tener multas de entre 600 a 6.600 euros por el hecho de no tener el registro al día y correctamente, tal como lo indica el reglamento que ha emitido su ministerio, el ministerio de esta señora. Por cierto, el reglamento llegó 24 horas después de la aplicación. Esto normalmente en los países normales, donde aprueban el bachillerato los ministros, es al revés. O sea, el reglamento llega, si acaso a pocas horas, pero antes siempre de la aplicación de la norma. A ver si somos gilipollas. Es una cosa de puro sentido común. Alguien también me podría venir a explicar por qué el reglamento empieza a aplicarse un domingo, el 12 de mayo, era domingo, lo pueden comprobar. También es una rigurosa novedad en el mundo occidental que se hagan las cosas de esta manera. En tercer lugar, esto no va a servir para nada, esto es un disparate que se lo van a tener que comer con patatas porque no tiene ni cabeza ni pies. Pero una cosa importante, ¿de dónde sale, de dónde arranca todo este asunto? ¿A qué viene esto? Pues mire, esto es una vieja aspiración sindical. Alguien que no se identifica o que alguno atribuye a un cálculo exterior de supuestos y no sé qué, que en el año 2018 en España se hicieron y no se cobraron 2.000 millones de horas extras. ¿Cómo se ha hecho ese cálculo? No, 2.000 millones. 2.000 millones de horas extras, no cobradas. Y que claro, ante tamaña aportación salarial de los trabajadores españoles, los sindicatos de clase, UGT, Comisiones Obreras, CGT, tal cual, que nunca se han caracterizado por ofrecer horas de esfuerzo gratuitas, ¿verdad?, le exigieron a Pedro Sánchez medidas al respecto. Y entre las medidas de una visión del mundo que se quedó clavada en el siglo XX y en la primera parte sin duda, se inventaron esto del registro, la ficha, la huella, el fondo de ojo, no sé, la firma en un papel cutre, lo que fuera para registrar y poner al clareo que hay empresarios que se aprovechan de los trabajadores, que los explotan, tal. Bueno, mire, vamos a ver, en un país en el que la mayor parte de la gente tiene unos empleos larguísimos porque si no, no tira para adelante, en un país donde el 85% del empleo lo dan las pequeñas y medianas empresas, yo creo que valdría la pena pensar en no ponerles más inconvenientes, sino alguna ventajilla. Esto no es más que un inconveniente y en el mejor de los casos un gasto adicional de poner una máquina que haga eso. Bueno, si lo ordena el ministerio, ¿qué vas a hacer? Pero en cualquier caso es malo. Quiero que escuches, Javier, al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, arremeter duramente contra esta propuesta del Partido Socialista. Escuchen. Ahora pasa lo mismo, no. Para recaudar más, lo único que tenemos que hacer es
Pensar que la gente miente, que el trabajador es explotado, que los autónomos son unos ogros, que todo el mundo engaña, que hay fraude, que todo el mundo fiche, como si estuviéramos en el Gran Hermano, que todo el mundo le mande al gobierno todas las cifras como si no confiáramos en los representantes de los trabajadores, son los propios empresarios o autónomos o emprendedores. Otra vez más, nosotros no nos resignamos a esa política. Nosotros pensamos que hay que dar oportunidades y que hay que dar esperanza a todos los españoles, no el palo y la zanahoria, no la desconfianza que pretende la izquierda. Yo le voy a poner dos ejemplos. Ayer, que yo quería venir a hablar de esto, de que es una exigencia sindical, de que se resuelve muy mal, de que en las grandes empresas ya se ficha en estos momentos, las grandes empresas industriales, esas que tienen sindicatos de clase y de no clase, y liberados sindicales que no dan palo al agua, y todo este rollo ya lo hacen. Lo que ahora, esta señora, la que han oído antes, la señora Valerio, lo que no discrimina en su triste aportación de ministra del Trabajo en España es que hoy las empresas han cambiado, que han superado una crisis, que necesitan capitalizarse, que tienen que pagar deuda y que desde luego le han pedido un esfuerzo adicional a sus trabajadores. Algunos de ellos lo hacen gustosos, ¿saben? Porque es que esa es la opción para no ir al paro, ¿eh? Hacer una sobreaportación. ¿Y qué? Entonces, ¿qué pasa? Ayer yo hice dos intentos. Uno, en una empresa de asesoría fiscal, empresarial y contable que tengo muy cerquita de casa, y donde cuando llega el pago del IVA, y cuando yo llego a mi casa veo que está la lucecita del pardo encendida y me imagino que dentro hay una actividad febril, no entra nunca. Y ayer entré y pregunté, oye, ¿cómo vais a solventar vosotros esos días punta en los que hay que liquidar el IVA de un montón de clientes tuyos? A lo mejor coincide con la renta y también, y luego pues hay un bajón de trabajo, pero esos días yo veo, paso por aquí a las 12, 12 y media de la noche cuando vuelvo del gato y veo que aquí la lucecita está encendida. Y entonces me dijeron, bueno, nosotros tenemos un acuerdo con los dueños y lo que hacemos es, cuando se puede, pues tomarnos algunos días de libranza. Organizadamente, ¿verdad?, se han administrado. No necesitan para nada esta intervención de estos intervencionistas sobre la vida del mercado laboral. Segundo intento, llego aquí, cerca de esta oficina desde la que les hablamos, hay una oficina de correos. Porque en mi maldad, y como tengo bastante rato para pensar en coche hasta llegar aquí, pues yo venía pensando, coñe, ¿y cómo lo van a hacer los carteros? Porque los carteros trabajan fuera de sus oficinas, van a las oficinas, recogen el material y luego empiezan a repartirlo. ¿Esos entran o salen? ¿Cómo organizan esto? Esa es una pregunta que debiera hacerse. Y como esa de los carteros, hay mil y un ejemplos de profesionales claro, que tienen la vida de otra manera. Entonces voy a la oficina de correos y les pregunto, oiga, ¿cómo van a hacer ustedes eso del marcar? Dice, los que usted ve, los carteros, son subcontratados. Es un problema de sus empresas, no nuestro. Pues cuando se entere a Valeria le va a dar un vaído, ¿eh? Ya verá. Antes de que se marche, don Javier, quiero que escuche unas declaraciones de Ángel Gabilondo, que es el presidente del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid y también el candidato a presidir la Comunidad de Madrid, porque ojo, que este hombre quiere recuperar para la Comunidad de Madrid un impuesto suprimido hace mucho tiempo aquí en esta comunidad autónoma. Escuchen. No queremos engañar a nadie. No queremos engañar a nadie. Yo ya digo que iba a pedir, mi opinión es pedir un esfuerzo mayor para ellos. Pero repito, de ahí no se deducen frases como algunos dicen de freír a impuestos, y esa frase que queda en los periódicos estupenda. ¿Qué tenemos que entender aquí, Javier? Al pater Gabilondo, digo el pater Gabilondo porque era seminarista y porque eso debiera haberle dado la condición de ser el bueno de los Gabilondo. Sin embargo, no está claro que lo sea, ¿eh? ¿Por qué lo digo? Porque se le encasquilló el duro en lo del 1,5 millones. El que recibe de sus padres una herencia de más de 1,5 millones, ese hay que crujirlo porque eso ya es una pasada. Y en su mundo de colores, en su mundo ideológico, en su mundo de dependencia acromática de la vida de la sociedad española,
¿hay alguna razón que se impone a la lógica? Vamos a ver, señor Gabilondo, la lógica dice que ese es el dinero de tus padres, que ya ha pagado impuestos y que no depende la justicia de que sea 1,5 millones o 3 o medio millón o 100.000 euros. La justicia es igual para todos, ¿o no? ¿O está usted discutiendo los principios fundamentales de la vida democrática? La justicia es igual para todos. Igualdad, fraternidad, libertad. ¿Le suena de algo? Bueno, en el mundo del PSOE, en el mundo de, en fin, de esta especie de salvaje discriminación de perseguir al supuesto rico, ¿verdad? Al supuesto rico, ¿no? Bueno, pues uno recibe 1,5 millones y es malo y tiene que pagar y esforzarse. Ahora, si es menos, no. Si es menos, en bicicleta tenemos todos, como decía el chiste aquel de los cubanos reunidos en torno a un discurso larguísimo de Fidel Castro, ¿no? Esto es casposo, esto no tiene el menor sentido social. Mire usted, la cuestión es si es justo que ese dinero que ya ha pagado impuestos, sea de renta, sea de patrimonio, sea de ambos, sea de lo que usted quiera, cuando usted lo recibe, pues usted pueda recoger esa herencia sin pagar plusvalías, porque es la herencia que ya pagó impuestos, y lo injusto es que vuelva a pagar impuestos por segunda vez sobre esa vivienda que usted hereda y que fue de sus padres. Claro, de doble tributación. Claro, claro, y eso no depende del importe, o se da y se entiende que es de justicia, o como Gabilondo no se entiende y entonces se hace sectarismo político y dice, uy, no, si recibes más de 1,5 millones, entonces... La que nos espera, ¿sabía cómo ganan estos? Que muchos tienen que... Bueno, ya lo vimos en Andalucía, lo que costó muchos en Asturias. Donde mandan socialistas había impuesto de sucesiones. Y va a haberlo en el conjunto. En Aragón, en Asturias, en Extremadura, en Andalucía, claro. ¿Y esto qué sucedía? En Andalucía que 28.000 andaluces tuvieran que renunciar a constituirse en propietarios de la herencia de sus padres porque no tenían con qué pagar ese impuesto, porque además la ley es tan mediocre y tan pésima que obliga, tú no puedes utilizar como aval lo que vas a heredar para pagar el impuesto. No. Tú tienes que pagar el impuesto para poderlo heredar. Y hay una ruptura entre los dos hechos que no existe en la realidad. Pero para el fiscalista que idea esto, perverso, lo que produce es que muchísima gente en Asturias, en Aragón, en Andalucía, tenía que renunciar porque no podía ni siquiera vender eso para pagar la herencia y quedarse la diferencia. Es aberrante. En fin. Xavier Cajón, mil gracias. Un placer. Como siempre. Los espectadores podrán verte y escucharte en Pulso Económico a partir de las 8 puntos de la noche. Cada noche. 8 en punto de la noche cada noche, perdón. Publicidad y a la vuelta estamos con Sergio Brabezo. Son las 2:05 de la tarde, nos quedan 25 minutos de esta redacción abierta que vamos a pasarlos con Sergio Brabezo, que es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y a partir de las próximas elecciones del 26 de mayo será muy probablemente diputado autonómico por Ciudadanos. Está en el equipo de Ignacio Aguado. Antes de hablar con Sergio, quiero que sepan que el Club de Amigos de Intereconomía hoy celebra una conferencia muy interesante, los primeros cristianos, los cristianos orientales de Ras Salam Naam, hoy, como les digo, martes 14 de mayo a las 6 de la tarde. Y que, si ustedes tienen interés en acudir a esta conferencia, tienen que llamar al teléfono del Club de Amigos de Intereconomía, que es el 91 616 2464. Les recomiendo que llamen por teléfono, se hagan con su sitio, con su espacio, con su plaza, porque son numeradas, y conozcan un poco más de las raíces cristianas de Europa, de nuestra religión, y cómo esas raíces no tienen un origen distinto al de Asia.
Quiero que vayamos ahora sí con Sergio Bravezo de Ciudadanos del partido de Albert Rivera. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí con usted nuevamente. Que por cierto me acabo de ver en la televisión, parece que esté monísimo. Pero es que está negro. Y además que me viene con esta camisa blanca para que le luzca más. Y yo aquí con mi bronceado tipo Iniesta, pues claro. Bueno, Sergio, antes de entrar en directo te preguntaba que cómo iba la campaña y que el Partido Popular, supongo que será el partido más votado del bloque de centro-derecha en Madrid, ¿no? Por desgracia, el partido más votado va a ser el PSOE y eso es lo que nos tiene que preocupar a todos los madrileños. Y luego sí que es verdad que Ciudadanos ha quedado como segunda fuerza política en las votaciones, las últimas que tenemos, nacionales, y por lo tanto Ciudadanos puede consolidar ese número 2 y ser alternativa para formar un gobierno en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues encantados de que los demás partidos que quieren frenar al sanchismo pues apoyen al gobierno del presidente Ignacio Aguado, que será para las próximas elecciones. Vamos a ver, no en la Comunidad de Madrid, pero sí en la Ciudad de Madrid, en la capital, donde se dirime la otra gran batalla por la hegemonía del centro-derecha entre PP y Ciudadanos. Ayer estuvo en el Gato al Agua el señor Martínez Almeida y habló precisamente sobre eso, sobre la movilización del votante del centro-derecha. Escuchen. Lo que es cierto es que estas elecciones dependen de la movilización. Tengo claro que la izquierda se va a volver a movilizar. Tengo claro que la izquierda, Madrid va a ser la joya de la corona y puede ser un golpe de gracia en ese proyecto hegemónico que ellos pretenden establecer en España. Pero todo va a depender de que nosotros nos movilicemos, porque igualdad de movilización gana el centro-derecha. Eso tengámoslo claro todos. Es decir, que si el único modo en que el centro-derecha puede no gobernar la Ciudad de Madrid es que los nuestros se queden en casa. Y yo creo que eso es algo que ningún partido, no estoy hablando solo del Partido Popular, yo animo a votar al centro-derecha, por supuesto al Partido Popular, porque creo que es la fuerza que debe ser mayoritaria en ese ámbito. Pero lo que sí digo es que no se quede nadie del centro-derecha sin votar el 26 de mayo, porque ese es el principal peligro que tenemos para que Manuela Carmena siga siendo alcaldesa. Esto es lo que dice el señor Almeida, que aspira a ser el próximo alcalde de Madrid. Quiero que escuchen ahora al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, llamar a agrupar el voto moderado y constitucionalista. Agruparlo, obviamente, en torno, dice él, al Partido Popular. Escuchen. Es decir, hacíamos un contrapeso fundamental. Y ahora pasa lo mismo. Si Pedro Sánchez recibe una patente de corso, carta blanca, el próximo 26 de mayo, no va a tener un contrapeso durante 4 años a un gobierno que previsiblemente volverá a ser con los comunistas de Podemos y con los independentistas de Esquerra. Y además, el problema es que no nos podremos quejar, porque dirá, oiga, es que ustedes han tenido también la oportunidad de votar en las europeas, en las municipales y en las autonómicas, y ya no se vota hasta dentro de 4 años. Y yo lo único que puedo hacer es, en primer lugar, decir a los votantes que no les culpo. El votante, como el cliente, siempre tiene la razón. Yo no voy a hacer juicios de valor. Ahora, respetuosamente, me van a permitir que por lo menos informemos diciendo la verdad, cosa que no han hecho los demás. Y la verdad es que el 26 de mayo volverá a pasar lo mismo si se vuelve a ir a las urnas dividiendo el voto. Si vamos a pensar, no, pues si total, si ya han dicho Ciudadanos que en algún sitio va a pactar con el PP, en otros con el PSOE, por cierto, no vendría mal que se aclararan y lo dijeran, porque esto que hay que ir con un libro de instrucciones, o depende del día que lo digan, o a lo mejor jugando al despiste, que es lo que siempre hacen. O bueno, no, ya ha dicho Vox que en algún sitio se presenta, en otros no. Tal. No, oiga, yo creo que es bueno decir al elector, con pleno respeto a su decisión de hace unas semanas y con pleno respeto al resto de partidos, oiga, ahora nos la jugamos. Aquí dice Pablo Casado que no sois de fiar porque podéis votar con unos, apoyar a otros, en según qué comunidad autónoma. Sí, no, la verdad es que veo a Pablo Casado muy despistado. Ahora su íntimo amigo es Borja Semper, o vuelve otra vez con Feijóo. Luego ese Vox es extrema derecha. El día antes le ha pedido que entre y forme gobierno. La verdad es que no entiendo a Pablo Casado, la verdad. Yo lo tomo por un hombre inteligente, creo que lo es, pero ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias, y la altura de las circunstancias es que tenemos que parar al sanchismo, y eso es lo que se ha olvidado. En todo lo que ha pedido el señor Pablo Casado es
simplemente pues cargarse a cualquier otra opción política y volver otra vez a ese PP-PSOE. Bueno, pues si eso es lo que quiere el señor Pablo Casado, pues los electores le han dicho que no, que va por el camino equivocado. Ha perdido más de 70 diputados en estas últimas elecciones. Por lo tanto, algo mal estará haciendo. Creo que culpar a los electores de que escojan otras fuerzas políticas, pues yo creo que aquí Pablo Casado tendría que hacer una reflexión al respecto y no cargar contra los demás. Por cierto, yo creo que cuando hemos podido trabajar de manera conjunta ha sido beneficioso para la ciudadanía. Ejemplo, la Junta de Andalucía, donde creo que estamos haciendo un buen trabajo, donde estamos viendo que el mayor crecimiento económico y creación de empleo casualmente viene en Andalucía. Hombre, pues yo pienso que la única manera de que los electores tengan ganas de ir a votar es demostrando que sí podemos hacer bien las cosas. Creo que el nerviosismo del señor Casado lo único que hace es apartar a la gente de la política. Los que estamos en dentro de la burbuja política, pues a lo mejor vemos las cosas que está diciendo Pablo Casado día a día, pero la mayoría de personas que van a votar lo único que ven es a un Pablo Casado nervioso, Pablo Casado que cambia ahora de discurso y que realmente pues cuando estamos hablando de quién ha apoyado el Partido Popular, ha sido al PNV, ha sido a CiU, ha sido a Pedro Sánchez cuando ha tenido que negociar los jueces en el Poder Judicial. Grave error, porque permitía, gracias a ese pacto de PP-PSOE, pues enchufar, colar jueces podemitas en el Poder Judicial. ¿Eso es bueno? Pues que los espectadores nos lo digan. Aguado sitúa a Ciudadanos como el único voto útil. El partido de Albert Rivera obviamente no se queda con los brazos cruzados cuando escucha a los líderes populares decir que el verdadero voto útil es el Partido Popular, que es el único capaz de aglutinar a todos los votos del centro derecha. En Ciudadanos no están en absoluto de acuerdo y argumentan que ellos han sido los más votados en la Comunidad de Madrid en el bloque del centro derecha, por encima del Partido Popular. Escuchen a Aguado apelar al único voto útil. Que hoy por hoy Ciudadanos es el nuevo voto útil en la Comunidad de Madrid y en toda España. Y me atrevería a decir, el único voto útil. Porque ahí vemos cómo los errores del Partido Popular, las meteduras de pata de sus candidatos, que van a metedura de pata por día, están dando oxígeno a Gabilondo y a Errejón. Lo vemos cada día en la calle, que se están viniendo arriba. El PP, hoy por hoy, después de ese batacazo, no puede liderar un gobierno en la Comunidad de Madrid. Mire, señora Ayuso, señores del Partido Popular, yo no quiero un Madrid con atascos. No quiero más empleo basura en la Comunidad de Madrid. No quiero estar permanentemente confundiendo al adversario. Tenemos un reto por delante que es enorme, que es unir fuerzas, unir fuerzas. No perdamos ni un segundo en ocurrencias. No perdamos ningún segundo en mirar a otro lado que no sea al futuro. Pero no por nosotros, por nuestros hijos, por mi hijo, Guillermo. Por su hijo Guillermo. Sergio Bravezo, tú perteneces al equipo de Ignacio Aguado, sí. Vas a ser muy probablemente diputado autonómico en la Comunidad de Madrid, como ha sido concejal en el Ayuntamiento durante esos últimos 4 años. Y además Sergio Bravezo, que conoce personalmente a Ignacio Aguado, lo conoce mucho y lo conoce bien, ha escrito hoy en La Razón un texto. ¿Lo ha leído? No lo he leído, me cacho en la base. No lo he leído, pero lo tengo aquí abierto por aquí. Un texto en el que hablas de algunos aspectos desconocidos de Ignacio Aguado, ¿no? Sí, así es. Pues te quiero preguntar por ellos. Pues varios puntos. Una de las cosas que explico en ese artículo y que invito a todo el mundo a que lo pueda leer. En La Razón, repito. Sí, y lo pueden tener también en mis redes sociales, lo verán en todas las redes sociales porque lo he colgado, he escrito un artículo desde el cariño y desde la admiración a Ignacio, porque hemos pasado Ciudadanos, explico un poco cómo ha sucedido cuando entramos en Ciudadanos unos cuantos chicos jóvenes y casualmente en ese momento también entró Ignacio Aguado, entré yo al partido en Ciudadanos Madrid. Tú ya estabas en Madrid viviendo. Sí, donde éramos 15 afiliados solamente. ¿Tú eras uno de los primeros 15? Ajá, así es. 15 afiliados y en el 2015
acabamos con la estructura que teníamos en ese momento organizativa, que era vía Comunidad de Madrid, una junta directiva solamente para la Comunidad de Madrid. Ahora hay diferentes estructuras, como es obvio y natural, pero en el 2012 éramos 15 personas, inicio del 2015, y le diré enero concretamente. Cuando dejamos la junta directiva, disolvimos esas estructuras. Antes de las elecciones municipales y regionales éramos más de 3.000 afiliados en toda la Comunidad de Madrid y nos presentamos en la mayoría de los municipios. Creo que Ignacio demostró solidez, demostró firmeza y demostró claridad en los objetivos que quería conseguir. Y pongo como referencia todos los hitos que fuimos consiguiendo en ese momento y que lo veo a la hora de que hoy Ignacio Aguado está diciendo absolutamente lo mismo. Quiere ser una alternativa al sanchismo. Antes nos decía que quería que Ciudadanos fuera una fuerza política que tuviera una extensión en toda la Comunidad de Madrid. Lo conseguimos y creo que vamos a volver a conseguir también ser la segunda fuerza política en la Comunidad de Madrid, como ya lo hemos hecho en las nacionales. Creo que ahora nos toca la réplica en la Comunidad de Madrid. Y luego también otro de los puntos que me parece pues a destacar. Yo siempre he visto a Ignacio Aguado con humildad, con trabajo y con deportividad. Hay una foto que corre de Ignacio Aguado, la que también explico en el artículo, donde estábamos en nuestra primera rueda de prensa con los periodistas en nuestra sede de Ciudadanos en calle Carranza, que ya no está. Y fue realmente pues impresionante para nosotros, porque era la primera vez que nos poníamos delante de unos micrófonos, delante de unas cámaras. Ahora ya es habitual nuestro, pero en aquel momento no lo era. Nosotros teníamos nuestro trabajo, teníamos fuera de la política, nadie tenía experiencia a nivel político. Y recuerdo que aquel día Ignacio, en vez de hacer como muchos portavoces hacen, que es dar un paso atrás, aislarse, quedarse en una habitación, estudiando, mirando lo que tenía que hablar, repasando, pues se puso con nosotros igualmente a limpiar la sede, porque nosotros éramos los que teníamos que limpiar la sede, ordenar absolutamente todo, todo lo que se necesitaban los periodistas, pues para que estén en un sitio adecuado y podernos nosotros también, además, sentirnos orgullosos del sitio en el que estábamos. Pues recuerdo, pues todavía corre una foto por ahí por internet de Ignacio limpiando la sede, pero con una escoba y recogiendo, y eso me impactó, porque no he visto a otros portavoces que hagan eso, que arrimen el hombro, que tengan ganas, que se comprometan y que sean humildes como para saber que este es un trabajo de equipo. En política el trabajo es de equipo. Hay un portavoz, es cierto, pero el trabajo es de equipo. En La Razón pueden encontrar este artículo firmado por Sergio Bravezo, compañero cuando eran solo 15 afiliados en todo Madrid, y compañero de Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a presidir la Comunidad de Madrid. Quiero que vean, en ese mismo periódico, en el diario La Razón, ayer se hizo pública una encuesta de intención de voto de la Comunidad de Madrid, y quiero que vean los resultados que predice ese estudio demoscópico de NC Report para el diario La Razón. Aquí lo tienen. Prevé una victoria del socialismo por primera vez en 26 años en la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, el Partido Popular con 29-30 diputados, Isabel Díaz Ayuso. Tercer lugar, a muy poquita diferencia, menos de 2 puntos y unas décimas y 3 décimas para Ignacio Aguado, 26-27 diputados de los 17 actuales. Y luego ya pues las 3 fuerzas más pequeñitas del Parlamento Autonómico, dividido prácticamente en 2, Podemos, que se queda con la marca original Podemos y Más Madrid, la de Rejón, y luego Rocío Monasterio entraría con 13 o 14 diputados, Vox 9,1% de voto. Sergio Bravezo, ¿nos lo creemos? Esto sería objetivamente una buena noticia para la Comunidad de Madrid, porque el centro y la derecha podría gobernar. Sí, pero hay que hacerlo realidad. Es decir, todo ello está muy unido. Sería positivo, sí, desde luego,
¿Es suficiente? Desde luego que no. Hay que estar alerta y hay que ir a votar y hay que llamar la atención sobre lo que puede suceder en la Comunidad de Madrid, desde luego, porque ya lo ha dicho hoy el señor Gabilondo, hay que subir impuestos. La subida de impuestos es inocua. Según el señor Gabilondo, esto no afecta a nadie. O sea, a ustedes le van a subir el IRPF, impuesto de sucesiones, donaciones, patrimonio, etcétera, y a usted no lo va a notar esto en ningún momento. No solamente eso, sino que además los diferentes impuestos que creen que son convenientes, especialmente para la banca, que tampoco la banca jamás nos va a transponer una tasa nueva que tenga. Pues sí, señores, la banca si va a tener más impuestos, si va a tener más restricciones, si va a tener más carga fiscal, pues a sus clientes se lo va a repercutir como no puede ser de otra manera. Tengo precisamente imágenes del señor Gabilondo, el candidato a presidir la Comunidad de Madrid por parte del Partido Socialista, diciendo que, en fin, que nos va a pedir a los madrileños un pequeñito esfuerzo más a nivel fiscal. Claro que sí, hombre. No queremos engañar a nadie. No queremos engañar a nadie. Yo ya digo que iba a pedir, mi opinión es pedir un esfuerzo mayor para ellos. Pero repito, de ahí no se deducen frases como algunos dicen de freír a impuestos y esa frase que queda en los periódicos estupenda. Sí, no, hombre, claro que sí. Hay que esforzarse un poco más, Sergio, claro, que nos esforzamos pocos. Claro. Esto es el Partido Socialista, esto es lo que nos espera, ¿eh? Bueno, quiero que volvamos a ver otra vez ese... Y disculpe una cosa, es que lo que me sorprende es que lo digan de una manera tan clara, tan abierta, tan suave, diciendo, señores, es que usted está ganando demasiado. Lo digo porque los impuestos, cuanto usted más carga fiscal tenga, menos posibilidades de disfrutar de su dinero. Menos salario. Eso es lo que le está diciendo el señor Gabilondo. Usted va a ganar menos. Usted va a ganar menos. Eso es lo que, tendría que decir el señor Gabilondo de una manera clara. Usted tendrá menos salario. Vaya. Menos dinero para gastar. Vaya, pero a ellos no les preocupa los salarios bajos, los salarios indignos. Pues cuanto más bajos sean los impuestos, más salarios tendrá los madrileños. Quiero que volvamos a ver esa encuesta de La Razón NC Report para La Razón ayer, y no en el cómputo global de los bloques de izquierda y centro derecha, sino en esa disputa particular entre PP y Ciudadanos. Aquí hay 2 puntos de diferencia y algunos poquitos escaños de diferencia. ¿Esto crees que se va a invertir, Sergio? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en cuanto vean un debate, si es que la... ¿Ese es otro? ¿Se va a producir? Hombre, yo espero que sí. Es que la candidata del Partido Popular lo ha dicho de manera clara, que no quería hacer... Hay noticias y hay declaraciones suyas, que no quería hacer un debate o que no veía una posibilidad de hacer un debate en este periodo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere hacer? Yo creo que es fundamental que los madrileños puedan ver que opciones políticas tienen. Creo que eso es positivo. Siempre pero es que no las ven, si las saben, las opciones políticas que hay. Cuando no se enfrenta una visión con las demás, se está limitando las posibilidades de comparación. Podemos comparar 2 cosas cuando son parecidas, cuando son las tenemos en un mismo lugar y podemos decidir si esos proyectos son buenos o no. También quiero ver el carácter de cada uno de los candidatos. No solamente me interesan sus medidas, sino también cómo se enfrentan a defenderlas. Si realmente creen y también cuáles son sus proyectos para la comunidad, para la región, para los diferentes municipios que componen la Comunidad de Madrid. Fundamental ese debate y espero que se haga. Bueno, decía Ángel Gabilondo que él tiene la intención de que nos apretemos todos el cinturón, básicamente, y traducido a Román Paladino, que ganemos todos un poquito menos. Eso es lo que dice Gabilondo. ¿Qué dice Albert Rivera, el presidente del partido de aquí, mi amigo, de Sergio Brabezo? Bueno, pues dice todo lo contrario, que promete bajar los impuestos tanto y en la misma proporción en la que los suba Pedro Sánchez. Escuchen. Por cada euro de IRPF y de impuestos que suba Sánchez, nos comprometemos a bajarlo y compensarlo con los tramos autonómicos en las comunidades autónomas. Vamos, en definitiva, a todas las familias españolas que nos estén escuchando,
les vamos a ofrecer un salvavidas naranja. Un salvavidas para que no le metan la mano en los bolsillos. Las clases medias y trabajadores están fritas. Fritas de que cada vez que hay un problema siempre acudan a su bolsillo. Nunca hay reformas, nunca hay supresión de duplicidades, nunca se discuten las diputaciones, nunca se discuten las empresas públicas que se duplican. Eso nunca se toca. Siempre se toca el bolsillo de las clases medias. El discurso contrario, la antítesis de lo que decía Gabilondo, el dinero en el bolsillo de los contribuyentes. Por supuesto. No solamente es que sea un derecho, sino que además se ha demostrado que es beneficioso para la economía. Cuando la gente tiene dinero en su bolsillo, hay más actividad económica. Y eso no es que no es ni discutible, o sea, es que es una realidad empírica. Y por lo tanto, lo que tampoco podemos hacer en un país con salarios bajos es presionar más a aquellos que están ganando un sueldo y aquellos que no se pueden salvar de no pagar impuestos. Aquellos que están pagando por IRPF, que son la mayoría de los trabajadores que hay en España, con su nómina, pues no se van a salvar de una subida de impuestos. Y bueno, quiero recordar otra de las falacias que el Partido Socialista siempre dice. Una subida de impuestos, eso sí, estoy hablando a nivel nacional, que solo afectaría a el 1% de las personas, que era una subida de 26.000 millones de euros de recaudación en impuestos. Bien, cuando uno se va a mirar cuánta gente está pagando más de 100.000 euros en IRPF, más de 100.000 euros, pues no llega a 90.000 personas en toda España. 90.000 personas que están... Si todas esas personas pagaran su nómina completa, solo se llegaría a 13.500 millones de euros. Es decir, ¿cómo van a llegar a esos 26.000 millones de euros? Que eso es lo que no explica el Partido Socialista. Pues evidentemente hay que cargarle al resto de personas, a la mayoría, a las que no están por encima de esos 100.000 euros, y que será pues a las clases medias y trabajadores que no se van a escapar jamás de pagar ese IRPF, de pagar ese aumento en el diésel, de pagar ese aumento en las tasas, de pagar ese aumento en el IBI. Bueno, pues ese típico cosas que al final, si uno dijera, bueno, es que lo vemos en una repercusión de mejores servicios públicos. No, seguirá todo absolutamente igual, que es una de las cosas que más me preocupa. Ejemplo, lo que ha pasado hasta entonces en Andalucía, donde quiero recordar que teníamos todavía a chavales que estaban estudiando en barracones. Todavía. Que es que llevaba todo el gobierno de Andalucía en democracia, gobernado por el PSOE. Y tanto aumentar impuestos, tanto que hay que defender a las personas y a aquellos que están más desfavorecidos, pues los niños en barracones. En Valencia, igual. Pues esto es el socialismo, la verdad. Es por eso que Isabel Díaz Ayuso ha tendido la mano a Ignacio Aguado, diciéndole que espera de su apoyo y diciendo también que si ella obtiene menos apoyo que Ciudadanos, como ha ocurrido en las generales, por cierto, ella está dispuesta a cederle sus diputados, cosa que espera que se produzca también de la manera... Nosotros siempre hemos dicho que jamás vamos a hacer un problema para la gobernabilidad. De hecho, Ciudadanos estuvo apoyando al Partido Popular en la última legislatura de Cristina Cifuentes y luego Ángel Garrido. Bueno, Sergio, que en esta pugna, desde luego, que gane el mejor partido, en esta pugna por liderar el centro-derecha, y que ese partido lo merezca, desde luego. Sergio Orabezo. Que ganen los ciudadanos. Exactamente. Mira, con el doble sentido, que ganen los ciudadanos. Mil gracias por venir, como siempre, nunca falla Sergio Orabezo, sea a la hora que sea, por la mañana, por la tarde, por la noche, cosa que yo te agradezco mucho, ya lo sabes, Sergio. Vamos, les dejo con Fernando Paz, con Tiempos Modernos, y a las 6 con mi compadre Javier Torres. Mil gracias.